Amigos televidentes, tal como lo habíamos anunciado, estamos ya en compañía del creador de este programa, Juan Carlos Tapia, de Juan Carlos Tapia Rosas, porque vamos a hablar de un aspecto muy importante que de seguro va a causar mucho impacto. Antes de entrar en materia, Juan, ¿cómo te sientes? Un par de años ya alejado de la pantalla. 2 años. Me siento, la verdad, es muy bien. Acuérdate que antes, los jueves, la presión caía básicamente, la responsabilidad como jefe en mis hombros. Hoy día caen ustedes y yo estoy en mi casa viendo el programa en estreno, porque no tengo ni idea que ustedes están. No, y nosotros felices, por supuesto, de continuar tu legado. Juan Carlos, voy a ir al grano. Se ha creado mucha expectativa con respecto a lo que vas a anunciar esta noche, que es una obra literaria sobre tu vida profesional. Vamos a hablar del tema. Mira, yo desde hace 2 años, cuando cumplí 80 años, es más, si me permiten leer la síntesis que está atrás del libro, yo creo que es la mejor forma de contestarla. Y dice así: cuando tu edad pasa de 8 décadas, tienes tiempo para revisar cada una de ellas, y esta fue la motivación para escribir este libro de mi historia laboral, que inicia a los 14 años culminando con un récord Guinness. Soy producto de la educación pública. Todo lo que forjé fue a base de mi propio esfuerzo. Conozca en la lectura de este libro toda mi trayectoria como vendedor, gerente de empresa, empresario, representante de venta de los más importantes promotores de boxeo del mundo, representante de ESPN para América Latina, productor y presentador de televisión. Todo lo aprendido lo traslado al lector en este libro. Esa era la función. Mira, yo tengo 82 años en este momento, acabo de cumplirlos en febrero. Ni mis hijos conocen la verdadera historia desde los 14 años de su papá. Y yo dije, yo tengo que dejar este legado por lo menos a mis hijos. ¿Y qué más de dejar el legado a toda una población que fue mi televidente por 47 años, creo que fue mi permanencia en el programa? Que a propósito, en unos meses ya estamos en los 50 años, cómo pasa el tiempo. Juan Carlitos no había nacido cuando empezó el programa. Así es. Que ya todavía los papás decimos Juan Carlitos, ya es Juan Carlote, porque está rozando los 50, Juan. Oye, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el título del libro y por qué? Mira, yo primero quiero que ustedes vean la portada del libro en pantalla y ustedes vean cómo está escrito. Cuando yo te digo que son 2 años, no es solamente recopilar e investigar cosas que ya yo tenía olvidadas en mi memoria, sino el hablar con gente contemporánea que pudiera acordarse de cosas, especialmente nombres. A mí me tocó llamar a Osvaldo Príncipe, a Walter Nelson en Argentina, para decirle, óyeme, ¿cómo era que se llamaba fulanito? Que te voy a decir una cosa y hago así, lagarto. Muchos de los que yo hablo están todos fallecidos. Claro. Es decir, acuérdate que incluso muchos de mis amigos eran mayores que yo. Entonces fueron 2 años de no solamente planificar el libro, pero yo soy un convencido, y ustedes se van a dar cuenta por el libro, de que yo siempre el aspecto éxito lo trato de oler de diferentes lugares. Y yo llegué a la conclusión de que el nombre del título o el título de un libro puede representar a veces hasta el 70% de la posibilidad de venta. ¿Cómo triunfar de huevo a huevo? Huevo a huevo es una expresión muy panameña. Inclusive la mayoría de los panameños no la tomamos como una vulgaridad ni como una exageración de género. Porque ¿cuántas veces tú no has escuchado a una mujer decirle a otra, oye, esta mujer hizo esto de huevo a huevo? Y eso significa de todos modos. Entonces, esta es una fórmula. Mira, por ejemplo, cuando yo presento esto a la editorial mexicana me dice, Juan Carlos, este título no lo entienden en México. En México se va a llamar ¿Cómo triunfar de a huevo? Porque esa es la expresión de México. En Argentina estamos buscándole el título. Entonces, todos los que saben de libros saben
que el título es Claro. el anzuelo Es el enganche. para pescarte. Así es. Yo te digo, por ejemplo, tú vas en una librería y tú ves cómo triunfar, tú no lo pones cuidado. Pero tú pones ahí, ¿quién será el atrevido que hizo esto? Yo voy a ver si es verdad. Y la curiosidad te la hace comprar. Ok. Aparte, quiero que sepas una cosa. Tú que me conoces mi vida y mi hijo que conoce, saben que yo funciono así. Yo no me derroto fácilmente, si no, no pudiéramos tener 50 años. No, en no, el no, no. programa. Y es que cuando uno lee el libro, Sí. uno parece estar escuchando la voz tuya, porque verdaderamente está escrito en un lenguaje muy coloquial, Qué en bueno. un lenguaje en el que tú hablas. Ya nos explicaste que te tomó alrededor de 2 años la producción de este libro, pero un libro que habla de éxito de huevo a huevo, ¿qué temas específicos abarca el libro? Mira, muchos. Por ejemplo, yo tengo la osadía de demostrarle a mis lectores que lo contrario de éxito no es fracaso. Eso es una osadía. Porque si tú haces una pregunta en la calle, ¿qué es lo contrario de éxito? 10 de cada 10 te van a decir fracaso. Ajá. ¿Y para ti no? No, ¿Qué es lo conformismo. contrario? Ok. ¿Cuántas veces hemos fracasado lo que hemos tenido éxito? Muchas tienen que haber fracasado. Nos conformamos, si nos conformamos, ahí está el fracaso. Pero si no nos conformamos e insistimos, logramos el éxito. Entonces, lo contrario de éxito no es fracaso, es conformismo. Entonces, son situaciones que se dan, me explico, y recomendaciones que yo hago aquí en este libro. Dime, Juan Carlos. Uno de los temas que a la gente más le ha interesado siempre fue una vez que unos comentarios tuyos fueron sacados del aire de Canal 4. ¿Tú tocas ese tema ahí? Por supuesto, lo toco con nombre propio, con pelos y señales. Miren, los que me conocen saben que yo, aparte de cuando criticaba a un funcionario, siempre lo hice en base a su trabajo. Aquí nunca se criticó a nadie, ni siquiera un boxeador, por su aspecto personal, sino por su labor. Entonces yo no tengo pelos en la lengua. Si no los tenía a los 60 años, imagínate a los 82 años. Claro que lo toco porque eso fue uno de los incidentes que marcaron mi vida. O sea, yo tenía un contrato, por supuesto, no lo voy a relatar porque perdería entonces el interés en el libro, pero ahí está todo. Desde que me sacaron, desde que yo me fui del canal, desde cuando vinieron a rogarme que volviera, todo eso está incluido en ese pasaje. Juan Carlos, pero ¿por qué esperar a tener 82 años para poder escribir este tipo de aportes de tu vida laboral personal? ¿Por qué hasta los 82 Primero, años? yo no soy escritor, Daniel. O sea, si yo hubiera sido un escritor como mi hermana, Rosemary, que tiene creo que 34 obras y todas Sí, han es sido... una de las autoras más prolíficas acá. Es la autora que más libros ha vendido en Panamá en la historia. Solamente de Roberto por el buen camino, 150, 160 mil ejemplares en Panamá. Oye, y tú sabes que bastantes muchachos jóvenes que yo conozco, todos me dicen que ellos la conocen porque en las escuelas mismas leen los libros de Rosemary. Por supuesto, inclusive, claro, además Rosemary convivió con pandilleros para hacer este libro de Roberto, porque es la historia de un pandillero que se reencuentra con la sociedad. O sea, pero sobre este mismo libro, sobre tu pregunta específica, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Por qué hasta los 82 años? Bueno, Has tenido una carrera de éxito. Solamente en el programa vas a cumplir 50 años de estar vigente. Tienes yo un te diría, récord Guinness. ¿por qué no a los 82 años? Muy bien. Cuando tengo la experiencia para contar. Muy bien. Es que ahora, Daniel, déjame explicarte, porque yo quiero también hacer de este programa una especie de promoción de lo que hemos hecho nosotros, porque este programa, mucha gente decía, se fue Juan Carlos con los comentarios, se acabó el programa. Este programa está ahora más vigente que hace 2 años. Entonces, que sencillamente las ideas no tienen edades. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque se me ocurrió a los 82 años. La pregunta que yo me hubiera hecho es ¿por qué no lo hice? Exacto. Ahora, a los 82 yo tengo mucho más que contar Por supuesto. que a los 40. Tú comprenderás eso, Daniel. Por supuesto. Hay un capítulo del libro que se llama Una oportunidad que me cambió la vida, o sea, que te cambió la vida a ti. ¿De qué se trata más o menos eso? Mira, esto pasó como por los años 98, por allá, antes de este siglo.
a mí se me presentó unos señores a venderme una franja de terreno en Chame. Y era una franja que tenía 5 kilómetros de frente de playa. Yo me acuerdo que cuando nosotros vivíamos en Coronado, tú te debes acordar, Juan, que teníamos nuestra casa de playa en Coronado, yo veía siempre hacia el Cerro Chame, y hoy día cualquiera lo ve, y veía una franja de arena blanca con la montaña atrás. Y yo le decía a Carmen, algún día vamos a vivir ahí, porque me parecía una cosa paradisíaca. Montaña atrás, playa adelante. Y yo tenía un bote y yo lo viajaba esos 5, 6, 7 kilómetros, no había una piedra. Y fíjate las cosas del destino. Años después, con una empresa de bienes raíces que yo tengo, llegan estos señores con ese terreno a vendérnoslos. Y llamo yo a Peyuyo, mi hermano, somos 2 hermanos hombres, que somos socios en muchas cosas, y le digo, creo que nos encontramos con la posibilidad de asegurar el futuro de nuestras próximas 3 generaciones. Peyuyo lo vio, quedamos encantados, a los 2 días llevamos macheteros porque no tenía ni entrada, y lo compramos el lunes siguiente. Un terreno que en ese tiempo era millonaria la venta. ¿Qué pasó? Que al lado de ese terreno, y por eso lo cuento en el libro y por eso me explayo, había un terreno que colindaba con nosotros de reforma agraria. Y podíamos solicitar la compra del terreno. Y la solicitamos como se solicita legalmente la compra de un terreno. 9 hectáreas. El terreno todo eran 102 hectáreas, esas eran 9 hectáreas. La compramos y en ese tiempo Reforma, creo que Catastro y la Contraloría eran los que ponían el precio. Pusieron el precio y pagamos. Pagamos el precio más alto hasta ese momento en venta hecha del Estado a un particular. ¿Qué pasa? Que agarra una periodista de la prensa mal informada y coge el precio de las 9 hectáreas y los compara en internet por el precio que estábamos vendiendo nosotros las 114 hectáreas. Y publica, pagaron esto, lo que pagamos por 9 hectáreas, y lo están vendiendo en esto, por supuesto. Medio Panamá dijo, entonces lo robó Juan Carlos. Y eso lo hago a propósito. Primero, porque eso cambia nuestra vida. Si ustedes ven el proyecto Caracol, es el proyecto más exitoso en la historia de proyectos de playas en Panamá. Más de 1.200 unidades de vivienda vendidas todas. O sea, cuando tú hablas de esto, claro, yo me busqué de socio a un experto, que es Grupo Los Pueblos, que es especialmente Alfredo Alemán. Me explico, porque nuestro socio es Alfredo, no el papá. Y otros, bueno, y es un proyecto extraordinario. Entonces, eso, no solamente, Juan, cambió mi vida, cambió la tuya y la de tus hijos. Muy bien, interesante. Juan Carlos, todo el mundo te conoce como el productor de televisión, no solamente de lo mejor del boxeo, sino de programas de humor y demás. Pero hubo una parte de tu vida profesional en la que fuiste gerente de un canal de televisión. Es correcto. Háblanos un poquito, ¿eso está en el libro? Sí, está en el libro. Por supuesto que está en el libro. Yo entro en 1975 a Canal 2. Y en 1984 a mí me hacen una oferta para ser gerente general de Canal 5. El canal era un canal privado. El mayor accionista era Ricardo de la Espriella. Me acuerdo que estaba Tito Hoffman, estaba un señor Zelenka, estaba Arrocha, eran varios empresarios y había uno que fue el que propuso mi nombre, Fran Santomeno, que ya murió, y Fran era el gerente general de Intercomsa. Y yo tenía excelente relación con Fran porque él era el que nos daba las señales de satélite. Y entonces a mí me hicieron una oferta muy interesante. No me pagaban mucho dinero, pero me pagaban mucho tiempo que yo lo convertía en dinero. Y tuve casi un año en Canal 5.
Era Panavisión del Istmo, ¿no? Panavisión del Istmo, y está relatado en el libro también por qué salgo. Porque salgo por un problema político, que tú conoces, Sí. pero que está en el libro. Oye, además de Lo Mejor del Boxeo, que es el programa más conocido de tu creación, hay otros programas como El que ríe de último y La Capital del Humor. ¿Cómo iniciaron? ¿Cuáles fueron la idea de hacer esos programas? Bueno, en el 75, cuando yo empiezo televisión, yo era un completo, yo desconocía la industria de la televisión. Yo no vengo ni de la radio. A mí se me ocurre hacer un programa de televisión que mucha gente ya yo lo he contado y lo sabe, y yo arranco en el 75 a hacer mi programa de televisión. Pero el primer programa que yo hago fuera de boxeo se llama Nuestros Invitados, en 1979, que son todos esos videos que tú ves musicales que salen en TVT los jueves a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque yo he sido siempre yo diría que un mecenas, un colaborador del talento nacional. Yo fui presidente por muchos años de la Fundación Belcanto de Panamá y he apoyado a muchos cantantes, y entonces este show se hacía en vivo, con orquesta en vivo. Chacho de la Rosa, que debe estar viendo este programa, que ya está jubilado, era un chiquillo de 33 años, y me dice a mí Clarence Martin que lo dirija, Chacho. Chacho es el gran músico de Panamá. Entonces, tener a un Clarence Martin, un Chacho de la Rosa, a un Dani Clovis, a un profesor Cedeño en la guitarra, al chileno del sax. O sea, eso era una cosa novedosa en el año 79. Después viene el chiste. Y tú sabes, Juan, por qué el chiste. O sea, yo desde niño soy el contador de chistes de la familia. Desde que mis tías, inclusive yo tengo una persona que nosotros con cariño le decíamos tío, que es Monseñor Porcel. Él era el censor de mis chistes. No me censuraba nada, me decía, dispáralo, Juan Carlos, que allá se ruboricen tus tías. Pero bueno, entonces yo siempre he tenido esa vena de contar chistes, y entonces dije, Panamá no tiene humoristas propios. Y de ahí sale Poveda. Poveda, el Chiquitén de Mama, salen los grandes humoristas panameños. Y comienza a hacer el humor una profesión. Y tú hacías fiestas, y así como contratabas una música, de repente contratabas un humorista. Correcto. Y después, yo te diría, se moderniza con La Capital del Humor. Pero eso sencillamente son inquietudes de lo que yo te decía. El que no se vence. Por ejemplo, aquí hay un capítulo, quizás ustedes ni siquiera, no sé si lo habrán, creo que tú sí lo leíste. Si a mí me obligaran a definir el éxito en una sola palabra, hazlo. Es la única. Pues, ¿saben por qué? Porque cuando a alguien le salen las cosas bien, de repente hay alguien, a mí se me ocurrió primero, ¿lo hiciste? No, entonces no funciona. Hazlo. Sí. ¿Cuántas cosas se nos ocurren en la vida y no las hacemos? Aquí está la fórmula para hacerlo. Y otra cosa que quiero resaltar, que acá lo dije en la síntesis, yo nunca pisé una escuela privada, nunca. Sí, lo dijiste, sí. Producto de la formación pública. O sea, yo soy porque quiero darle un reconocimiento público. Yo soy de República del Ecuador, entre calle 13 y calle 12. Santana. Después paso a Tomás Herrera en Chitré, cuando a mi padre lo nombran notario de la provincia de Herrera y que toda la familia se tiene que mudar a Chitré. Ahí hice cuarto, quinto y sexto en la Tomás Herrera. Todos mis hermanos hicieron la secundaria en el José Daniel Crespo. Mi abuela me pidió a Panamá, yo la hice en el Instituto Nacional. Yo soy del Nido de Ávila. Y soy producto, y soy producto de los años que estudié en la Universidad Nacional de Panamá. O sea que yo no nací en cuna de oro. Yo me la tuve que hacer desde muy niño. Bueno, y hablando de eso, hablando de tus ejecutorias, las que quizás sean menos conocidas, el tiempo que estuviste como representante de ESPN para diversos países de América Latina. Yo sé que eso lo incluyes en el libro, pero es interesante porque uno suele o pudiera pensar que es muy fácil ser representante de una cadena televisiva, ¿no? Sí, eso empieza, te voy a explicar. A mí no me escogen porque en Panamá está Juan Carlos. No.
Eso fue todo un trabajo previo que arranca en 1978, cuando Bob Arum, en una visita que hace a Panamá, donde yo le pago aquella transmisión que hicimos, que fuimos récord Guinness, pero que no pudimos reclamarlo, porque ese era el primer país que transmitía 4 peleas. 4 peleas de campeonato, y que las tengo explicadas aquí, donde Liar Córdoba le dice, tú sabes que Juan Carlos es un gran vendedor. Y me dice, Bob Arum, ¿tú quieres vender los derechos de mis peleas en América Latina? Y le digo, claro, claro que quiero venderlo. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el 20% de comisión de lo que tú logres. Pero abre los mercados tú. Yo no voy a pagar pasaje de avión, no voy a pagar hoteles. Y yo me arriesgué y fui, y está cada país que abrí, cada país con la gente que abrí, con las puertas que toqué. Y llegó un momento, eso fue en el 78. En el 81, en la pelea que tú te debes acordar, de Tommy Hearn con Sugar Ray Leonard, que era unificación de peso welter. Esa pelea produjo más de $1 millón para América Latina. Wow. Entonces imagínate, este panameñito ganando el 20%. Entonces eso hizo que después me dieran Asia. 6 países de Asia que me lo gané, y también lo comento ahí por concurso con un boricua, con Chiqui Figueroa, que era también vendedor de estas cuestiones. Y yo le dije a Bob Arum, vamos a ver quién consigue más plata. Y yo aquí, y lo digo con mucho honor. Claro, eso llega a oídos de ESPN y dicen que en Panamá hay un tipo que tiene relación con todas estas empresas. Empezaba la industria de cable, porque eso arrancó en ESPN en el 89. Y mucha gente se preguntará, si Juan Carlos gana tanto dinero representando a los promotores, porque no fueron Bob Arum y Don King, fue Cedric Curner, los Duba, Juan Carlos Lecture en Argentina, Rafito Cedeño o sea, ellos para vender en América Latina tenían que hablar con este panameño. Entonces, ellos llegan y me dicen, a mí te ofrecemos Panamá. ¿Quién en su sano juicio se le ocurre? Hey, voy a coger Panamá, yo estoy demasiado ocupado para coger Panamá nada más. Pero yo vi la trayectoria y vi el crecimiento del cable. Inclusive hasta detecté que podía desplazar la televisión. Y por eso acepto Panamá. Mi trabajo en Panamá se hace tan eficiente que me llaman y me dicen, te vamos a dar Centroamérica, y después Colombia, y después Perú. Y termino representando a casi toda América Latina, a excepción de los grandes países que tienen sus propias oficinas, Brasil, México, Argentina y Chile. Todos los demás los manejaba Aquí está. En el capítulo me impresiona el título de un capítulo que tiene que ver con la experiencia que tuviste en ESPN. No voy a decir el título que le pusiste, pero que quisiera que me hablaras un poquito de eso, porque cuando lo leí verdaderamente es algo que estoy seguro que muy poca gente conoce. Mira, y esto no es petulancia, sino lo digo con mucho orgullo y con la posibilidad de que otros panameños piensen que todos los seres humanos somos iguales y lo que puede alcanzar otro allá es lo que yo siempre dije de los campeones mundiales panameños. Para el panameño era tan fácil pensar en un campeonato mundial porque tú entrenabas con campeones mundiales, cosa que no le pasaba a un chileno. Claro. Entonces, yo estaba generando muchos ingresos millonarios, y nombran a un presidente para América Latina. Y él comienza a revisar qué pasa y de repente encuentra, esto me llama la asistente de él, que era muy amiga mía, y me dice, Juan Carlos, adivina lo que ha dicho este señor, que es el título que yo le pongo. ¿Quién es el panameño HP que gana más dinero que yo? Bueno, HP no tengo que explicarlo, ¿no? Entonces, cuando él dijo esto, yo dije, me tengo que cuidar porque este hombre no le preocupa el dinero que yo produzco, sino el dinero que yo me gano. Yo quisiera tener un vendedor acá que yo pudiera preocuparme por lo que él se gana. Imagínate lo que me estaría produciendo. Pero hay mentes así.
Y en efecto, yo después fui y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de posición. Yo me quedo en Nueva York en una oficina refrigerada y tú agarras un carro blindado en Colombia y anda, vete a visitar a la compañía de cable, que la mayoría, los dueños son gángster y que no te quieren pagar la cantidad. Por supuesto que no, y ahí nace otra historia que cuento ahí, cuando este señor quiere romper mi contrato después de 15 años de labor en ESPN. Ahí también está relatada. Hay unas recomendaciones que yo vi ahí interesantes que tú le haces a las escuelas secundarias y universidades en tu libro. ¿De qué se trata? Sí, mira. ¿Cuál es el mayor problema que yo he detectado? Porque yo soy empresario, me vienen a buscar trabajo, me mandan solicitud, que los profesionales o los que se gradúan de carreras técnicas en una escuela secundaria no saben buscar trabajo. No saben buscar trabajo. ¿Y qué hacen? De repente voy a buscarme a mi tía Felicia, que conoce a Daniel Alonso. Entonces Felicia llama a Daniel, óyeme Daniel, tú por ahí no tienes. Mira, yo opté que cuando a mí una persona me llamaba por una persona que quería trabajar, no le hacía caso. Porque si ese muchacho no tiene el valor de hacer una solicitud, de enfrentarse, de pedir trabajo, no me va a garantizar que va a ser un buen trabajador. Entonces yo creo que las escuelas, especialmente las universidades, en los últimos años deben tener una cátedra o de éxito o de por lo menos tener la técnica de cómo conseguir trabajo. Hay gente que tiene un trabajo hoy, lo pierde y mañana está trabajando. Algo tiene que saber esta persona. En cambio hay personas que tienen 20 años que no consiguen trabajo. Algo también tiene que tener el que está haciendo mal. Entonces, inviten a gente de la comunidad, a empresarios exitosos a que les den charlas a estos muchachos. Eso lo recomiendo. Y es más, el último capítulo de mi libro, que lo voy a leer textualmente, yo lo titulo así. Ahora, en el primer capítulo explico por qué el nombre. Si yo hubiera leído un libro como este a los 20 años, yo creo que me hubiera facilitado inclusive aún más. Bueno, le va a facilitar a los que tengan la oportunidad ahora de leer tu libro. Esa es la Juan idea. Carlos, ¿cómo es eso de que en alguna ocasión te consideraban la vedette de la televisión? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? No, Bueno, porque en el libro lo plantea, ¿no? Y lo planteo como un título y traído de los cabellos por mí. O sea, no es que yo me ofendía. Del 75 al 84, Canal 2. Del 84 al 85, Canal 5. Del 85 a tal, regreso a Canal 2. Después, cuando llega la parte esta, ¿te acuerdas de la invasión? Antes de la invasión, los problemas en Noriega, que el 2 lo cogen los militares. Correcto. ¿Me explico? Yo tuve ahí más o menos año y medio con los militares, con una condición, y eso se lo tengo que agradecer al difunto Carlos Duque, que era el gerente. Tú sabes que en esos canales se pasaba publicidad militar, publicidad sobre el proceso cada 15 minutos. Y yo le dije a Carlos, yo me quedo aquí si respetan mi programa. La última la ponen empezando el programa y después la siguiente cuando termina el programa. Y por eso yo me mantenía ahí, porque mis anunciantes veían que en ese momento no había publicidad del régimen militar. Pero llegó el momento en que la situación se fue poniendo y me tuve que ir de nuevo al 4. Del 4 me sacan, que es donde regreso al 2. En el 2, Pedro Díaz, que también tengo un capítulo aquí dedicado a Pedro. Pedro Díaz no me cumple los horarios. Quizás yo creo que tú estabas ya conmigo, no lo sé. Tú estabas, no, estaba Tommy Cupas y estaba Cheque de Zamudio. Raúl Cedeño. No, Cheque de Zamudio y Tommy Cupas. Todavía no estaba Raúl. Raúl lo utilicé más adelante. Estábamos, yo me acuerdo que en una transmisión y La Cáscara, ahí está relatada, era un programa grabado, yo entraba a las 8 y me dice
el operador, el director técnico. Don Juan Carlos, usted va a tener que entrar 30 minutos tarde. ¿Cómo? Transmisión vía satélite. Es que la cáscara, lo cortas, bajo mi responsabilidad, lo cortas. Y lo cortaron. Y porque tenía el apoyo de Pedro. Ahí está todo esto relatado. Y le digo yo a Pedro, Pedro, esto no puede ser. No me cumplían el horario, no me lo cumplían. Llegó el momento, dije, me voy. Y de ahí me voy a Metcon, a Canal 4, donde me habían sacado. Correcto. Pero ya la administración era otra. Pero es interesante el libro, es muy interesante. Un capítulo que me llamó la atención, que parece algo de locos, es que tú en un momento eras gerente de una empresa y te fuiste, dejaste de ser gerente para ir a otra empresa a ser un vendedor. Es correcto. ¿Quién hace eso? Bueno, un loco, ¿no? Papá, primero, si tú te acuerdas, en ese capítulo, yo tendría, te voy a decir, no había llegado a 30 años. Bueno, o sea, yo lo sé porque lo leí en el libro, yo no había nacido. Sí, bueno, pero digo, tienes que entender que yo era muy joven y confiaba mucho. Era una empresa donde yo era gerente de la Enciclopedia Británica. Ganaba, mira, en ese tiempo ganar 4 cifras medias, que es alrededor de $5,000, si tú lo proyectas, estás hablando de casi $10 hoy día por cada dólar. Entonces era un salario extremadamente alto, pero las oportunidades que yo vi en esa otra empresa, donde un vendedor panameño ganaba más que yo como gerente, digo, ¿y por qué no? Por eso lo hice, papá. O sea, yo entiendo la pregunta, ¿no? Sí. Es osada, ¿no? Exacto. Saliste de tu zona de confort para hacerlo, como lo dice, hazlo, ¿no? Pero es que cada vez cuando tú logras lo que intentas, lo logras que lo puedes hacer un éxito. Okay. ¿Me explico? Por ejemplo, yo comento ahí, yo creo que no son preguntas que ustedes habrán detectado, cuando yo me acuerdo que las reuniones estas de los lunes, ¿te acuerdas? Que de repente alguien me dice, creo que Lore o Juan, no me acuerdo quién, que nos están poniendo Poveda Chojó a la misma hora de lo mejor del boxeo. Y yo le dije, preocúpense por su producto, no por el de afuera. Pero como a los 3 o 4 meses, esto está acá en el libro, nos ponen quién quiere ser millonario, tu propia empresa, Canal Telemetro. Entonces yo digo, no, pero ya, esto es peleando con el cuchillo en la boca. ¿Y qué dijimos? ¿Qué dije yo? Tú te debes acordar, Juan. Una semana para que traigan ideas de cómo podemos contrarrestar. Yo los escuché todos, pero yo siempre tuve la paciencia de escuchar los primeros a todos, porque te puede surgir una idea que a ti no se te ha ocurrido. Y cuando dijeron, todos presentaron ideas, todas buenas, pero dijeron, vamos a ver qué dice el viejo, pues. Y yo digo, ven acá, ¿cuál es el número 1 en nuestro programa? Los comentarios políticos. Claro, eran 15 minutos. ¿Que habían empezado cuándo? ¿Cuándo empezaste los comentarios? Apenas terminó después de la invasión. Después del 89, okay. Sí. Sí, porque antes de eso yo quedaba preso, sí, por supuesto, querido Daniel. Supuesto, sí. Usted lo sabe. Sin duda. Sí. Entonces, yo sencillamente, ¿qué digo? Los comentarios políticos. Bueno, ¿y por qué no aumentamos de 15 a 30 minutos? Y dijimos, bueno, sí, se puede, todo se puede. Lo aumentamos, pero ¿qué pasaba? Que esto es una de las cuestiones de cómo triunfar lo que dice este libro, de huevo a huevo. Pero la idea no era tener rating, sino que vamos a vender ahora comercialmente los comentarios. Porque acuérdate, tú te debes acordar, era una aportación que yo hacía, los comentarios se pasaban sin cuña. Y cuando yo digo el precio, me acuerdo que estaban unos vendedores ahí, unas vendedoras, eran mujeres casi todas. Y yo digo, vamos a venderlo al precio más alto de la historia de la televisión panameña. Más alto que los noticieros, que es lo más caro aquí. Y me dijeron, eso no se va a vender. Y mi respuesta es que ustedes no lo van a vender, lo voy a vender yo. Y terminó siendo el producto más rentable de la empresa por encima de los especiales vía satélite. Entonces, esas son situaciones que tú debes explorar. ¿Qué mensaje deja esto?
Las ideas pueden ser buenas, pero si no producen, no valen nada. Así nada más. El programa Lo Mejor del Boxeo empezó en 1975. O sea, yo ni siquiera había nacido. Que tú naciste 2 años Yo después. nací 2 años después. Yo sé que tú lo has dicho varias veces, pero ¿qué fue lo que te motivó a ti a iniciar un programa que va pronto a llegar a cumplir 50 años? Bueno, siempre hay gente que no lo sabe. Tú conoces esa historia, la conoces de memoria, Daniel. En el año 74, a mí me nombra juez de boxeo de la pelea de Cadota con Pambelé. Octubre del 74. A octubre del 70. Ahí está la enciclopedia boxística. Y Arachida, que era el promotor para la televisión de ese evento, nos hacemos amigos. Y él me dice a mí, ¿y cuál es tu hobby? Coleccionar boxeo. Ya yo tenía máquinas de videotape y yo me reunía con amigos a ver peleas. Como era amigo de Fran Santomeno, me permitía en los estudios de Interconsa llevar yo mi grabadora para grabar las peleas. Por ejemplo, te pongo este ejemplo, la pelea de Nápoles Monzón. Yo la grabo y mis amigos la ven a las 7 de la noche. Era en Francia, en horas de la tarde. Yo la grabo y yo llamo a mis amigos. ¿Quieren ver la pelea de Monzón? Que tú sabes que en ese tiempo se veía un mes después. Correcto. Vamos a verla. Entonces, yo coleccionaba boxeo. Era juez de boxeo. Y Arachida me dice, Juan Carlos, si tú coleccionas boxeo, eres juez de boxeo, se ve que conoces porque no haces un programa de boxeo. Y me lanzo un reto. Si lo haces, te doy copia y los derechos de todos los latinos americanos que han disputado títulos mundiales en Japón. Eso fue en octubre. Y ahí entonces, no puedo relatar todo porque está. Ahí está todo. Ahí está todo el relato. Estamos tocando tips nada más Sí, así de los ahí aspectos. está todo el relato cuando yo me acerco a Jimmy de la Guardia, que me dice Jimmy, cuando yo me acerco a donde Francisco Leighton, que me dice Leighton, y cuando empiezo. Sí. 9 de enero del 75. del Pero 75. voy un poquito atrás Sí, también. sí. En tu vida profesional exitosa, que bien relatas en este libro, España es un capítulo importante. Muy importante. Primero, porque eras muy joven. Muy importante. Y segundo, por los retos que te impusiste. Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo, o sea, ¿Y por qué España? te voy a explicar por qué, Claro, aquí está el detalle de todo. Aparte, mucha gente dirá por la fotografía de Juan Carlos. Es que mira, la fotografía esta, mi programa llegó a estar en más de 20 programas en América Latina y mi imagen es conocida. Inclusive a ti te consta cuando vamos a las convenciones. Claro, cómo no. Ya a mí por la edad me dicen maestro. Sí. Me explico, para que un argentino te diga maestro, Oh. es que por los años y la experiencia. No existe un programa de boxeo en el mundo No lo hay. con la trayectoria nuestra, ¿ves? Entonces me preguntaban, lo de España. Yo era uno de los vendedores de unos fondos de inversión que después me hago gerente de esa empresa en Panamá. Y Rafael García Navarro, que era el presidente de la compañía, un cubano casado con panameña, abre Gramco Iberia en España y él solo convoca a César Machado, que estaba en Guatemala, que era un gran administrador, no vendedor, gran administrador, y me convoca a mí por 2 razones. Primero, porque el fondo de Gramco era de bienes raíces y yo había trabajado en Gramco y en iOS, y el de iOS era de acciones. Y el de España iba a ser de acciones. Entonces yo era el que estaba preparado para los dos. Inclusive yo soy el que da el curso de los fondos mutuos de acciones en España. Entonces, a mí me dan toda Andalucía. Yo arranco con Málaga. Ahí está, por ejemplo, mi actuación, como yo montaba una oficina en 5 días. O sea, muchos van a decir, este era un gángster, pero es que esta era la forma de hacer las cosas rápidamente. Me dan toda Andalucía. Me acuerdo que era Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Huelva, Jaén, toda esa área de ahí después me paralizan y me dicen vete a las Canarias, abro Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, y yo a los
69, yo tenía 27 años, yo trabajaba y me hacen una oferta fabulosa para quedarme en España trabajando. Ahí doy las razones en el libro, por qué no me voy. Llego a Panamá y pasan situaciones no tan afortunadas que también están contadas. Pero Panamá, España, no solamente es la que me abre el horizonte, sino la que yo diría que fundamenta en mí mi gran pasión vinícola. Eso es lo que te iba a comentar. Sí, buen vino, ¿no? Bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Oye, Juan Carlos, hay muchas cosas que pudiéramos hablar, por supuesto, que no vamos a decir todo, porque la idea es que el público también tenga interés en adquirir la obra, pero hay un aspecto, eres muy filosófico en algunos aspectos de tu vida. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama La dignidad de persistir. ¿Por qué la dignidad de persistir? ¿Cuál es el fondo ahí de eso? Experiencia personal, te voy a explicar. Mira, aquí yo relato que mis primeros trabajos es a los 14 años, o mi primer trabajo como mensajero de mi padre. Cuando yo me gradué del Instituto Nacional, mi padre tenía vendedores, que él le vendía al comercio de los Estados Unidos. Él vendía tela, ropa interior, todo, al por mayor. Él representaba varias fábricas del exterior en Panamá. Y yo a los 3 meses ya era el vendedor que más dinero ganaba. Y mi padre no me lo quería pagar porque yo tenía 19 años y en ese tiempo... Eran 21 años la mayoría. 21 años la mayoría. Y Correcto. mi padre me dice a mí, cuando seas mayor de edad, yo te pago todo. Y yo dije, no, yo no tengo por qué esperar. Ya yo no vivía con mi padre, vivía solo ya. Entonces, le digo, o me pagas lo que me gano o me voy a trabajar a otra parte. La dignidad de persistir es, me voy y me encuentro con un amigo mío, institutor, ya yo estaba en la universidad, tenía 19 años, y le digo yo, ¿tú qué estás vendiendo? Me dice enciclopedia. Enciclopedia. Vamos a ver, yo voy, ahí lo comento todo, pero para hacerlo muy corto, en la primera semana que salgo a vender, yo habré podido hacer unas 60 presentaciones y no vendí una sola. La clásica derrota de un chiquillo de 19 años que pretendió pensar que él podía divorciarse de su padre, porque mi padre fue muy audaz, muy vivo, muy comercial, muy vivo y muy paternal. Me dijo, vete y prueba. Si fracasas, ya sabes que acá lo haces bien. Está tu trabajo. Pero hasta los 21 años te pago. Me paga la mitad o un tercio. Y cuando yo voy a entregar mi equipo de Enciclopedia Británica, encuentro a uno de esos hombres que te encuentras tú una vez en la vida, el ingeniero Mario Garcés. Un militar que lo describo yo, con nariz de boxeador, tenía la nariz un poco chata, ingeniero graduado en Bernardo O'Higgins, gerente general de la Enciclopedia para Centroamérica y el Caribe, tipo alto, y me dice a mí así, ¿y tú? Yo vengo a entregar el equipo de venta, que era un tomo de la enciclopedia, un desplegado, un tomo de una Biblia, pues le regalaban una Biblia al que compraba. Algunos de mis clientes por ahí, que ya son mayores que yo, se deben acordar. Y me dice él, ¿tú eres panameño? Sí, yo soy panameño. Hazme una presentación. Y yo le hago la presentación. Me había entrenado un ex cura peruano. Me dice él, mira, es la peor presentación que yo he visto en mi vida. Tú no vendes ni camote. Así me acuerdo ni camote con esa presentación. Tú eres un hombre de reto, le digo yo, sí. Yo te voy a dar $100. $100 en ese tiempo eran $1000 ahora. Billete. $100 y yo te voy a entrenar por una semana. Tú tienes madera, pero yo te voy a entrenar. Vendas o no, los $100 son tuyos. En la mañana de tal hora, en la tarde de tal hora. El viernes terminamos y me dijo, sale el lunes. Sale el lunes. Al sábado yo me fui a Betania. A la 1 de la tarde había hecho mi primera venta. A las 4 mi segunda.
40 y tantos días vendiendo mínimo una colección de enciclopedia diaria. $39 la comisión, Daniel. Multiplica eso por 40 y pico, ¿cuánto era? Sí. Eso se llama la dignidad de persistir. Qué bien explicado, qué bien. Juan Carlos, ha sido verdaderamente interesante haber compartido con los amigos televidentes pues el contenido, algunos puntos importantes del contenido de esta obra, pero yo sé que lo que se tiene que estar preguntando la gente, ¿dónde vamos a poder comprar este libro? ¿Cómo se puede adquirir? Mira, con la única empresa que sobrepasa los 35 años de ser mi anunciante, Super 99. Oh. En las 50 sucursales de Super 99 estará este libro desde mañana. Y termino diciéndole la innovación de este libro. Este libro tiene, yo no sé si es única en el mundo, pero para mí es la primera vez que se hace un libro. Tiene llamados, por ejemplo, cuando yo hablo de mi entrevista con Mario Vargas Llosa, yo digo, vea YouTube, cómo triunfar de huevo a huevo, #4. Y tú te vas a YouTube y ahí están todos. ¿Cómo? Hasta 1, 2, 3, vas al 4 y ves la entrevista completa de Vargas Llosa, que yo se la mandé hace unos meses a Mario. Y me responde Mario: Juan Carlos, qué guapo nos veíamos. Yo tenía 38, 39, Imagínate. él tenía 40 y tantos años. En todo, en los premios, cuando nos ganamos la mejor revista de boxeo del año. Todo está ahí. Ahí está el récord Guinness, en los premios de los cinturones, cuando hicimos los 30 años, todo eso está ahí y te dice el hashtag para que si tú quieres verlo, lo puedas ver. Reitero, está en todas de las 50 sucursales de Super 99 desde mañana. ¿Cómo triunfar de huevo a huevo? Bueno, después de algún tiempo sin estar en pantalla, ha sido un verdadero gusto, Juan Gracias. Carlos, que hayas compartido con nosotros y con la audiencia el contenido de esta obra, Cómo triunfar de ¿Puedo huevo a hacer huevo. una publicidad de los programas? Ah, claro. Sí, ok. Oiga, Miren, usted puede decirlo. no, es que todo lo yo, que yo quiera. me quiero despedir con esto porque ahora que yo soy solamente televidente, yo creo que el programa Lo Mejor del Boxeo está mejor que nunca, porque se ha hecho 3 segmentos. Y esto es para la gente que a lo mejor por una u otra razón le gustaban los comentarios y no está viendo el boxeo. El título secundario de este programa se llama La Universidad del Boxeo. ¿Por qué? Porque está compartimentado, como dice Daniel, en 3 capítulos. La historia del boxeo, qué pasó en una semana como esta en el boxeo. Aquí usted ve pelea de Rocky Marciano, pelea de Muhammad Ali, pelea de Jack Johnson. de Jack Johnson. Joe Ustedes han pasado la primera pelea que firmó Tomás Alba Edison, la tenemos en los Bueno, ahí archivos. en algún momento Bueno, la podemos pasar. Es muy mal filmada, ¿no? Pero tenemos hasta esa pelea. Tenemos una biblioteca. Entonces, el segundo segmento es qué sucedió esta semana en el mundo en el boxeo. La de Chemito Moreno era miércoles, ustedes Sí, pasaron así es, el correcto. video del jueves. Así es. ¿Qué pasó el sábado? ¿Quién ganó? Y usted en 12, 14, 15 minutos se pone al día. Así es. Y el tercer segmento es que viene en los próximos días en el boxeo. O sea, es un programa muy completo, yo lo recomiendo. Pero antes de ese programa, los jueves a las 8 de la noche, está TVT. Y les voy a confesar algo, a lo mejor a Juan y a Daniel no les gusta. Tiene más rating que Lo Mejor del Boxeo. ¿Y saben por qué? Porque tiene humor, tienen los chistes de El que ríe de último ríe mejor, tiene la recopilación de los mejores chistes de la capital del humor y tiene los videos de muchos panameños, porque todos eran panameños, que grabamos en el estudio desde el año 79 para acá, de gente que la recordamos con mucho cariño y que eran tremendos cantantes. Solamente se me ocurren 2 nombres, David Watts. Sí. Y- No, Miguel Sí. Fernández. Bueno, Leopoldo Hernández y todos. Todos pasaron por ahí. Eran geniales. Entonces, ese programa, nosotros pedimos que nos dieran esa hora para crearle mayor rating a Lo Mejor del Boxeo y lo está logrando. Y el tercer programa es Clásicos del Boxeo,
sábado a las 9 de la noche. Cita ineludible. Sí, además, casi siempre las peleas que se pasan ahí fueron peleas del año. Sí, la o sea, mayoría. no son peleitas. Acá no es de que voy a ver qué no, no. Acá usted todos los sábados son peleones. O sea que tenemos 3 productos verdaderamente extraordinarios. Además de las transmisiones vía satélite. 3 grupos de transmisiones vía satélite. La que damos en Telemetro, que cuando se da en Telemetro se pasa en cadena nacional, en Telemetro y en RPC. Las que se dan solo en RPC, que son normalmente sábado en la noche, campeonatos mundiales, no tan grandes, pero buenos. Y la de COS, que son las peleas de Europa, que normalmente se dan en la tarde por el horario. Entonces tenemos un producto realmente interesante. Y aquí yo no puedo esconder mi vena de vendedor. No tenemos clientes semanales, no tenemos clientes mensuales, no tenemos clientes trimestrales, no tenemos clientes semestrales, solo tenemos clientes anuales. Entonces este es el secreto mejor guardado. Los clientes nuestros arrancan en enero y terminan en diciembre. Y notifico, tengo 2 cupos disponibles. Ahora sí. Amigos televidentes, ha sido un gusto compartir con Juan Carlos Tapia, el creador de este programa y el autor de Cómo triunfar de huevo a huevo.